Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué rico tenerlos por acá. Les cuento que hoy vamos a iniciar un proceso corto, breve y sustancioso para contarles aquello que más nos genera a veces dudas, inquietudes o sencillamente temores a la hora de empezar o crear nuestro propio negocio o empresa. ¿Cuáles son? Los elementos de costeo. Recuerden que los elementos de costeo son necesarios para poder empezar a plantear una planeación que sea mucho más estratégica y consolidada en torno a la creación y montaje de mi empresa. Esto no es solo válido para emprendedores que apenas van a iniciar. Claro, los emprendedores que apenas van a iniciar normalmente empezamos con muchos más miedos, que son infundados totalmente. Pero esto aplica para todo tipo de emprendimientos, todo tipo de empresas cuando vamos a iniciar. Lo que pasa es que hoy vamos a tomar los modelos más básicos, más sencillos, para que aquellos pequeños y medianos empresarios y emprendedores que quieren llevar a cabo su proceso de creación o de consolidación, estructuración o crecimiento, pues hombre, puedan encontrar una metodología sencilla, fácil, rápida, dinámica, de poder acercarse mucho más a sus elementos de costeo. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Fundamental, conocer y reconocer cuál es tu cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Es aquella serie de procesos, de procedimientos que normalmente una empresa lleva a cabo para poder lograr su fin. ¿Su fin cuál es? El fin determinado es el objetivo básico financiero. Es generar rentabilidades, generar ingresos, es lograr las ventas de manera efectiva y es justamente lograr vender lo que tiene o lo que está produciendo. Para eso, de manera general, las empresas las vemos en una cadena de valor general como lo podemos apreciar en pantalla. Vemos que las empresas tienen una infraestructura de la organización, esa infraestructura demanda unas inversiones iniciales o sencillamente la compra o adquisición de esos bienes inmuebles o similar, unos recursos humanos que son importantísimos al momento de llevar a cabo o de ejecutar acciones en procura del logro. ¿Qué es el logro? Los procesos que nos llevan a obtener los productos o servicios que vamos a vender o comercializar en el mercado. El desarrollo de tecnología, importantísimo, porque en la medida en que nosotros vamos evolucionando y el tiempo va pasando, la rueda va girando. Como dice el cuento, pilas. Es muy importante que nosotros estemos siempre a la vanguardia de la tecnología, que estemos innovando, que estemos desarrollando nuevos procesos o nuevos procedimientos. Y para eso es muy importante, como pequeños y medianos, adaptarnos a las evoluciones que hay en el mercado y las nuevas tecnologías. Procesos de compras, claro. O sea, aquí el que me diga que, no, es que yo soy de servicio y no necesito comprar nada. Mentiras. Tú, como empresa de servicio, también necesitas comprar elementos de oficina, papel, lápices, lo que sea. Todos esos procesos de compra son necesarios y no se diga más en aquellos procesos de industrialización o de elaboración de productos que son necesarios comprar materias primas. Esa es una área de proceso como tal. Esta sumatoria de procesos fundamentales las llamamos actividades de soporte. Y las actividades que son primarias son las que son transversales prácticamente a todo tipo de organizaciones y que sí o sí la deben de tener. ¿Cuáles son? La logística interna, cómo se llevan a cabo de manera interna los procesos, cómo es la operación, es decir, cómo opero yo la producción o cómo hago los procesos para ir a prestar un servicio, ¿sí? La logística externa es cómo le llevo el producto. Recuerden el tema de los canales en modelo de negocios, pero es una situación de este, sino de otros videos que ya lo hemos visto. La logística externa es cómo le llevo yo mi producto o mi valor agregado, cómo se lo llevo a mi segmento de clientes puntualmente. El marketing es cómo hago yo para que me conozcan, me reconozcan y sobre todo me vuelvan a comprar. Y el servicio es cómo es la atención que yo le presto a mis compradores, perdón. Ojo, todo eso, la evolución de todos esos procesos que llevo a cabo como emprendedor, como empresario, hombre, ¿qué generan o qué es lo que buscamos con ello? Que generen un margen. Si se dan cuenta, en cada uno de estos procesos hay una serie de actividades. Ojo,
Tú no los tienes que tener todos. Eso es uno de los grandes errores que normalmente cometemos cuando yo les estoy hablando de este cuento. Tú no tienes que tener todos los procesos que estoy mencionando acá en tu cadena de valor. Tú tienes que tener los que estás aplicando. Solo te estoy mostrando un general de los elementos o procesos que normalmente se tienen en las compañías, en las empresas o en los negocios, ¿ya? Para que tengas esa idea de cómo empezar a identificar tu cadena de valor. Entonces, tu cadena de valor parte desde la adquisición de la materia prima hasta la salida del producto o del servicio. Son toda esa serie de procesos. Es conocer ese flujograma del proceso. En ese flujograma vas a encontrar una serie de elementos que imprimen valor a tu producto o servicio. Entonces, miren que la cadena de valor no tiene que ser así como está ahí. Claro, eso es una de las opciones. Pero la cadena de valor es, identifícalo. Identifica qué es lo que le está generando valor a tu producto o servicio. Desde la compra, adquisición de los productos, insumos, materia prima, la asesoría primaria cuando estás en una empresa de servicios, un diagnóstico empresarial, un diagnóstico de negocios, un diagnóstico de la situación, desde el diagnóstico hasta la entrega del servicio o el informe final o el producto final en una empresa de servicios o el producto terminado en una empresa de producción. Entonces, miren, ese flujo de procesos que hay se convierten en tu cadena de valor, porque eso es lo que le está imprimiendo valor a tu producto o a tu servicio. ¿Listo? ¿Queda claro? Espero que sí. Ahora bien, para llevar a cabo tu cadena de valor, tú tienes que tener en cuenta que necesitas una infraestructura, necesitas una serie de elementos que hemos denominado o que se denominan en el general una inversión inicial. ¿Qué es la inversión inicial? La inversión inicial, ojo, que esto es una cosa que se suele confundir. Cuando entramos, por ejemplo, muchos de los emprendedores me lo preguntan, cuando entran al modelo de Canvas y ven ahí elementos de costos, ¿ya? Entonces dicen, bueno, yo necesito un edificio, necesito un local, necesito yo no sé qué, y empiezan a hacer su listado de chorrera. Muy interesante, pero lo que pasa es que no saben diferenciar qué es inversión y qué es costo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este corto video de clase explicativa. Entonces, la inversión inicial, cantidad de dinero que es necesario invertir para poner en marcha el proyecto o negocio. ¿En qué se relaciona todo esto? Para eso sugiero que ustedes puedan partir de una actividad muy simple. La recomendación es, elaboren una tabla con todos los elementos que consideran necesarios para iniciar la operación de su empresa. Haces una tabla sencilla donde haces un listado de insumos que no tienes, porque los que tienes, pues ya los tienes, ¿ya? Por ejemplo, si hay una empresa que ya está en marcha, pues hombre, no necesitas esos insumos. Si tú, por ejemplo, eres una empresa o un emprendedor que va a iniciar apenas con su negocio de cero, de totalmente cero, pues entonces necesitas contemplar los insumos de partida, porque necesitas un dinero, un capital para comprar esos insumos de partida. Materiales, ¿ya? Materiales como ¿qué? Materiales como ollas, cubiertos o similar, si vas a montar un restaurante, materiales como picas, asadones, lo que sea, pues palas, si vas a montar una empresa de servicios agropecuarios, etcétera, etcétera. Materiales, equipos como por ejemplo, si yo voy a montar una planta o quiero crear una planta de transformación de pulpas de fruta, entonces pueden ser equipos como una marmita, un agitador, una licuadora industrial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Qué cosas que de pronto que tú vas a iniciar apenas y no las tienes. Todo lo que no tengas en estos momentos ahora que estás iniciando. ¿Listo? Muy bien. Infraestructura. Hombre, necesito un local o puede ser comprado o alquilado, pero lo necesito invertir en ese local. Si necesito invertir en ese local, ¿cómo me voy a proyectar en el tiempo y cuánto es el apalancamiento financiero que necesito? Es decir, si voy a alquilar el local, necesito tener un colchoncito, porque ustedes saben que yo inicio operaciones en mi negocio y al iniciar operaciones en el negocio eso no me empieza a generar plata de una, ¿ya? Eso me empieza a generar plata después del tercero, cuarto, quinto, sexto mes, donde ya voy a poner dinero para poder pagar el local.
pero necesito primero un colchoncito de unos 4 o 5 meses. Entonces, si por ejemplo estoy pensando en un local de unos 300, 400, 600 mil pesos, 1 millón de pesos, pongamos un local de 1 millón de pesos pequeñito. Entonces, pues hombre, yo sé que después del cuarto mes voy a empezar a generar dinero suficiente para pagar ese 1 millón de pesos de alquiler. Entonces pon 4 millones de pesos de inversión inicial, ¿ya? Muy bien. Talento humano. Madre, lo mismo que con la infraestructura. Bueno, yo requiero para llevar a cabo este proceso, necesito un cocinero, porque yo no soy cocinero, necesito meseras, necesito X, Y, Z. Entonces necesitas un colchoncito de 3, 4 meses de pagar ese talento humano, porque vas a arrancar y si no tienes el dinero, entonces lo pones y lo multiplicas por el número de meses que consideras va a ser tu colchoncito. ¿Listo? Así sucesivamente vamos a llevarlo todo, lo que necesitamos comprar, lo que necesitamos tener, lo que necesitamos llevar a cabo. ¿Listo? Miren que por eso es tan importante conocer y reconocer tu cadena de valor, porque tú empiezas a mirar todos los procesos y te empiezas a preguntar dónde lo voy a llevar a cabo, con quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a prepararlo, cómo lo voy a vender, cómo cada uno de esos elementos demandan una serie de bienes que necesito para arrancar. Ojo, arrancar, no operar, arrancar. Muy bien, aquellas empresas que ya están creadas, negocios que ya están creados, por ejemplo, un negocio que tenga una venta de patacones en un establecimiento ubicado en algún territorio en particular, entonces una venta de patacones en un carrito, por ejemplo, o un carrito de perros, ¿cierto? Un carrito de perros y ya estoy funcionando, estoy vendiendo, pero yo quiero crecer mi negocio, quiero comprar otros 2 carritos y quiero tenerlos en otros lugares. Entonces, ojo, para arrancar esa idea, tú tienes todo un modelo de negocio montado en torno a comprar, en torno a tener otros puntos de venta, ¿cierto? ¿Y qué necesitas para eso? Entonces, ese es un modelo de negocios de expansión. También requieres una inversión inicial. O sea, ya estás funcionando, tienes unos ingresos, pero lo que estás buscando es un inversionista. Entonces necesitas una inversión inicial para llevarlo a ese otro nivel. Entonces es ahí donde tú tienes que cotizar y contemplar en esta tablita que te estoy proponiendo que hagas, hombre, compra de un carrito nuevo de perros, ¿ya? Compra de materiales o de insumos por un mes para el arranque, ¿ya? ¿Por qué razón? Para no ir a quebrar el negocio que ya tengo, ¿sí? Ese es uno de los elementos que yo tengo que pensar. ¿Por qué razón lo hago así? Pensando siempre en un inversionista que me vaya a poner el dinero, porque es más fácil yo pensar estrategias con lo que tengo. Ojo, estoy hablando de los que quieren expansión. Con lo que tengo, ¿sí? Poder empezar a trazarme estrategias de qué dinero voy a disponer o cuánto dinero voy a disponer para poder hacer la inversión que estoy planteando, un tercero me va a hacer, ¿cierto? Y en esa medida voy reduciendo la inversión total que van a necesitar, pero voy a tener una planeación porque voy a visualizar qué es lo que necesito invertir, ¿ya? Si, por ejemplo, voy a montar esos carritos de perros y ya contemplé la materia prima, ya contemplé la compra del carrito, ya contemplé el pago del alquiler del espacio donde voy a poner el carrito, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces yo de mi carrito actual voy a poderme plantear, bueno, esta semana me quedó tanto dinero, voy a ahorrarlo, ¿cierto? Y lo voy a meter el día de mañana en la compra del carrito. Entonces ya conseguí el carrito, entonces ya hago el checklist y ¡chun! Lo chuleo. Ya no tengo que pedir plata para el carrito, ya lo tengo. Entonces, ¿ya qué pido? La plata para los primeros insumos. Entonces, no he encontrado inversionista, entonces así me voy yendo y yo mismo soy el inversionista en ese negocio. ¿Sí se dan cuenta? Así es que hacemos estrategias de crecimiento y expansión de nuestros negocios. Espero que le haya quedado claro. Muy bien, entonces, esta tablita es esencial. Atención, porque yo recomiendo que cuando hagan esta tablita de ese listado de chequeo de qué es inversión inicial, tengan 3 columnas más, donde tengan proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. No menos de 3 proveedores, 3 cotizaciones de esos productos o insumos para totalizar cuánto es la inversión inicial. Listo, eso es importantísimo que lo visualicemos. Bueno, ahora bien,
Esa es la inversión que yo necesito para arrancar mi negocio, para arrancar mi situación de crecimiento o expansión. Aquellos que apenas están creando su negocio, que quieren llevar a cabo su idea, que no tienen dinero, que no tienen capital, que están buscando un inversionista, este es un elemento crucial. Recuerden los colchoncitos. Este es un elemento crucial porque es la inversión inicial para que usted empiece a funcionar. Esta es la inversión inicial que usted tiene que empezar a darle a conocer al inversionista. Muy bien. Siguiente ítem. Es que luego de tener la inversión inicial, al inversionista le interesa saber, bueno, papito, ¿y usted cómo funciona? ¿Ya? ¿Usted en cuánto tiempo me va a retornar la inversión? Pero eso no se logra si yo no conozco cuáles son mis elementos de costos, ¿sí? Y por eso es que vamos a entrar a la identificación más básica, completamente básica, de elementos de costeo para mi negocio, para mi empresa. ¿Cómo va a funcionar mi negocio o empresa? Desde los elementos de costos. Y los elementos de costos los vamos el modelo que escogimos para hacerlo más sencillo es costos fijos y costos variables. ¿Cómo es el proceso de costos fijos y costos variables y qué son ellos? Es lo que veremos a continuación. El modelo de costos fijos y costos variables se fundamenta en el volumen de la actividad. Por eso es tan importante y por eso es tan sencillo. Porque a la medida en que yo produzco mucho, voy a requerir mucho. Y a la medida en que produzco poco, voy a requerir poco, comillas. Muy bien. Vámonos primero para los costos variables. ¿Qué son los variables? ¿Qué son los costos variables? Se ligan directamente a los cambios en el volumen de la actividad relacionada con la generación de la propuesta de valor. Atención con eso. ¿Qué ocurre? Yo estoy diciendo que mi propuesta de valor se fundamenta en la creación de salsas de fruta naturales, orgánicas, ¿cierto? Que tienen toda una trayectoria, que tienen todo un elemento de producción natural, de familias desplazadas o con estados de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y que por eso mis productos son esenciales. Ahora bien, vámonos al realismo puntual para hacer esas salsas. ¿Qué necesito? Necesito frutas, necesito envases, necesito conservantes, así sean naturales, pero necesito conservantes, necesito escaldar. ¿Qué es escaldar? Pues un proceso que se lleva a cabo con las salsas para que duren un poquito más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vámonos a lo simple, a lo sencillo. Mínimamente necesito fruta, envases, tapas para los envases y digamos que un operario, no más. Ahí es donde viene el asunto. Variables, dependen del volumen. Si esta semana yo voy a producir de manera casera mis salsas de fruta, ¿cierto? Y de esa manera casera voy a empezar mi negocio y compro 2 kilos de guayaba, 5 kilos de guanábana, 3 kilos de tomate de árbol y los proceso. Me van a salir 25 salsas de fruta, digamos, 25 tarritos de salsas de fruta. ¿Qué voy a necesitar yo esa semana? Voy a necesitar 25 frascos. Ya dije cuántos kilos de cada producto, ¿cierto? Y 25 tapas. Y voy a necesitar el mismo operario que me haga las salsas de fruta. Ahora bien, vamos a la próxima semana. Nos fue súper bien esa primera semana y con el dinero quiero crecer mi producción. Voy a producir 50 kilos de 50 salsas de fruta, tarritos de salsas de fruta. Entonces ya me dupliqué la producción. Entonces ya no necesito 3 kilos de tomate de árbol, sino que voy a necesitar 6 kilos de tomate de árbol. Voy a necesitar no 5 kilos de guanábana, sino que voy a necesitar 10 kilos de guanábana y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Los 10 kilos de guanábana me valen lo mismo que 5 kilos de guanábana? No. Entonces, ahí es donde viene el tema, ¿cierto? Yo me crecí y ese crecimiento implica que voy a tener que tener en cuenta un costo variable que se llama materia prima, ¿ya? Esa materia prima evoluciona en el tiempo de acuerdo a mi crecimiento en las ventas, ¿ya? De acuerdo a mi crecimiento en la producción. Las ventas son las que me jalan la producción.
Entonces, en la medida en que yo aumento ventas, aumento también la producción y ahí voy a poder generar más costos, más elementos de costeo. Entonces, ¿qué ocurre en todo esto? Que yo tengo que tener en cuenta, muy en cuenta, todo ese proceso para identificar que voy a necesitar más envases. Por ejemplo, la próxima semana voy a necesitar no comprar 25, sino 50 envases, 50 tapas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esos 50 todavía me los hace el mismo operario. ¿Sí se van dando cuenta? ¿Para dónde vamos? Entonces los variables dependen totalmente de la producción, mientras que los fijos no dependen de la producción. Aquí les estoy dejando de manera implícita, o bueno, más bien tácita, que el operario se está convirtiendo en un costo fijo, porque él produzca 25 o 50 o 65 o 75 o 100, hasta donde le dé la capacidad en la semana, va a ser el mismo operario. Y a ese operario hay que pagar. A no ser que yo le pague a ese operario por producto vendido, por producto elaborado, ¿cierto? Obra, labor, obra, volador hecho, volador quemado. Entonces, de una vez yo le pago, hoy le voy a pagar esta producción y son 25 nomás, entonces le pago tanto y mañana va a sacar 50, entonces le pago tanto. Ese es un modelo variable de talento humano. ¿Listo? Bueno, entonces podemos apreciar ahí que los costos fijos son todos aquellos que no dependen del volumen de producción. Otro ejemplo podría ser, listo, ¿y dónde estoy haciendo toda la producción? Bueno, la estoy haciendo en un local. Interesante, porque ese local, si usted produce 25 salsas, le cobran un alquiler. ¿Cuánto le cobran de alquiler? Ah, no, 500,000 pesitos. Ah, listo. Si usted produce 25 salsas todas las semanas, va a producir 100 salsas en todas las semanas y con esas 100 salsas tiene que pagar su arriendo de 500,000 pesitos. Pero igual, si usted produce 500 salsas al mes, entonces con una producción de 500 salsas al mes, tiene que pagar los mismos 500,000 pesitos. Como se dan cuenta, es un costo fijo. Muy bien, hay una tablita muy interesante para que uno empiece a encontrar esa diferencia, ¿ya? Para ello tenemos que partir de que los costos fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción de la empresa, ni cambian en función de esta, mientras que los variables sí varían en base al nivel de producción. Y ahí es donde viene la tablita que les estaba hablando. Ejemplos de variables: materia prima directa, mano de obra directa, insumos directos, comisiones por las ventas. Claro, cuando yo llego y, por ejemplo, tengo unos puntos de ventas de salsas, de fruta, y tengo terceros que me lo están vendiendo y yo lo entrego en consignación, es decir, yo entrego el producto y luego me dan el rédito de lo que venden. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a tener unas ventas que son variables de acuerdo a lo que el tercero esté vendiendo, ¿cierto? Y yo les pago a ellos una comisión por esas ventas. Entonces, por ejemplo, ahí aplica el modelo de pago de comisiones. Cuando yo tengo vendedoras por catálogo o vendedoras por aparte que ganen por comisión, son modelos que son muy flexibles y sobre todo cuando tú estás empezando. Ojo, buenísimo modelo, ventas por catálogo, aunque crean de que eso es totalmente obsoleto. No, eso ha cambiado considerablemente. Los modelos de ventas por catálogos se han tecnificado suficiente. Y bueno, eso será harina de otro costal y otro video que les haga, pero bueno, es un elemento bien interesante para que ustedes lo tengan muy en cuenta y muy presente, que también lo pueden llevar a cabo. Y esos son pagos por comisiones, ¿cierto? Ventas por comisiones, envases, embalajes, impuestos especificados por cantidad, ¿sí? Por ejemplo, el hipoconsumo o el impuesto que se le vienen a los alimentos en los restaurantes y similar. ¿Ya? El nuevo impuesto que se nos está planteando por acá en Colombia, por ejemplo, de impuestos a las bebidas azucaradas. Eso también depende mucho del volumen de venta, ¿cierto? Obviamente son impuestos de acuerdo al volumen de producción. Costos de distribución, proveedores externos, servicios de luz, agua, alcantarillado es totalmente variable. Si yo voy a producir 50 salsas, no es la misma luz ni el mismo gas que me voy a gastar en producir 50, o 200, o 500, o 1000. ¿Cierto? Muy bien. Transporte, costos por cobros, tipos PayPal, efectivo, similar. Cada vez que yo pago o que le digo que me paguen,
Entonces, obviamente, generalmente cuando tengo, por ejemplo, un datáfono de los convencionales, ¿no? De los nuevos que están saliendo por ahí, que son electrónicos y que se los recomiendo, muy buenos, esos datáfonos convencionales tienen un cobro de comisiones por el número de ventas, por el volumen de ventas. Entonces, pues son modelos que uno tiene que explorar. Y fijos, impuestos inmobiliarios, los impuestos son sí o sí, si yo soy dueño de la propiedad, servicios públicos, recuerden que los servicios públicos tienen un cargo fijo y un cargo variable. Usted no consume nada en todo el mes y cerró el local, le llegan servicios públicos, ese es el cargo mínimo básico de sus servicios públicos. Alquiler de los inmuebles, seguros, materiales de oficina, servicios de internet, mano de obra indirecta, personal de vigilancia, gastos de administración, tributos, licencias, tasas municipales, etcétera. Listo. Miren que los cargos fijos son totalmente quietos en el tiempo y no me dependen para nada del volumen de producción. Los variables dependen exclusivamente de producción. La mano de obra es muy importante tenerla en cuenta porque igual yo la tengo que pagar sí o sí y todo depende mucho del modelo y del proceso que yo esté llevando a cabo. Yo no puedo acá generalizar de que todos necesitan mano de obra variable o fija. No, eso es dependiendo del modelo que tú asumas. Ahora bien, hay un detalle que sí le recomiendo a todo emprendedor. ¡Ojo! ¡Atención, emprendedor! Pilas. Resulta que cometemos siempre un mismo error. Y esto lo veo todas las veces. Ah, profe, es que yo estoy trabajando desde mi casa, entonces yo tengo que pagar arriendo. Peor error de su vida como emprendedor. ¿Por qué razón? Porque usted sí está pagando arriendo. Su casa paga arriendo. Usted está viviendo en su casa, ¿sí? Y su casa paga un alquiler por esa casa. Y ahí tiene su operación. Entonces es ahí donde usted está ocupando un espacio de su casa, unas horas de su casa para la operación de su empresa. Si usted ocupa las 8 horas, ¿sí? Entonces, obviamente usted tiene un arriendo mensual en su propia casa. ¿Qué hace uno? Ponderar. Pilas emprendedores, sobre todo nuevos o emprendedores que ya vienen trabajando. Es un error muy generalizado no tener en cuenta el alquiler del espacio y eso es uno de los huecos fundamentales el día de mañana. Uno como emprendedor para encontrar cómo es su modelo financiero tiene que conocer y reconocer cómo opera mi modelo financiero. Y para ello lo más importante es que usted empiece a determinar cuánto es ponderado el alquiler de su vivienda. Si, por ejemplo, yo pago de vivienda 1.000.000 de pesos y mi vivienda tiene 100 metros cuadrados. Le voy a poner el ejemplo más fácil de todo, ¿cierto? 1.000.000 de pesos, 100 metros cuadrados. Y resulta que el área de mi cocina para producción de las salsas, ¿sí? Tiene 5 metros cuadrados, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tiene eso? Que esos 5 metros cuadrados, bueno, pongamos la de 10 metros cuadrados todavía para hacerla más fácil. Esos 10 metros cuadrados ponderados representan 100.000 pesos del alquiler de mi vivienda. ¿Por qué razón? Porque 1.000.000 de pesos corresponde a 100 metros cuadrados. 10 metros cuadrados, ¿a cuánto corresponden? Entonces son a 100.000 pesos, ¿ya? Esos 100.000 pesos, yo sí o sí los tengo que tener en cuenta como costos fijos de mi empresa y los tengo que tener en cuenta para pagarlos si ya estoy funcionando y estoy funcionando desde mi propia casa. Actualmente tengo un alquiler de 100.000 pesos. De igual forma, aplica el servicio de internet, el servicio de luz, de acueducto, de alcantarillado, de energía, si yo estoy demandando todo eso de mi propia casa. Ese es uno de los grandes errores del emprendedor y que no quiero que ustedes lo cometan. Así que pilas, emprendedores nuevos y emprendedores que apenas están empezando. Eso es uno de los grandes errores que cometemos. Ahora bien, ¿qué les recomiendo yo? Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Elaborar 2 columnas o listados. ¿Cierto? Uno para costos fijos y otro para costos variables, estimando cuánto es el valor de cada uno, ¿ya? Para que al menos tengan un acercamiento a eso. Esa es la actividad que les recomiendo que hagan,
porque les ayuda mucho a visualizar cómo operan y eso nos va a abrir la puerta para entender cómo son más adelante las cuentas básicas. Hasta este instante, hasta este punto, llegamos con lo que es el modelo de costos para que entremos justamente a identificar cuáles son los costos, por ejemplo, para tu modelo de Canvas. En el modelo de Canvas uno normalmente, ¿qué hace? Identifica, necesito inversiones, o sea, en ese espaciecito del modelo de Canvas, ¿qué deben de hacer los emprendedores? Poner, necesito inversiones por un valor de tanto representadas en estos ítems. Y en los costos de operación, los más importantes costos de operación son estos como fijos y estos como variables. Ya, acabó. ¿Cómo se escribe? Así como les acabé de mencionar, es una forma de escribirlo en los elementos de costeo en el modelo de Canvas. Otra forma es sacarlo de manera ponderada. Yo me gasto el 50% de mis costos en costos fijos y el 50% en variables. Una cosa exagerada, pero digamos. O me gasto el 30% de mis costos son fijos y el 20% y el 70% son variables. Muy interesante ahí sí. Entonces miren que eso es lo que uno les lleva a la forma de escribir. Eso sí, las inversiones son las inversiones. Inversión inicial, necesito tantos millones o tantos miles y representados en estos ítems. Listo. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado y vean, les voy a dejar el abrebocas que vamos a ver en un próximo video, cómo llevar las cuentas básicas. El libro de ingresos y egresos son elementos básicos y son importantes para que tú lleves la contabilidad básica fundamentada en costos fijos y costos variables de tu negocio o empresa, para que siempre sepas cómo están evolucionando tus negocios. Entonces, bueno, amigos, espero que les haya gustado esta sesión, espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante acerca de cómo llevar sus costos y que sea de gran utilidad para su modelo de negocios. Bueno, amigos, hasta luego y hasta una próxima ocasión.